Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a continuar, en este caso, con la mesa redonda Seguridad en Internet. Me acompañan en la mesa Carlos García, técnico especialista de seguridad del Centro Regional de Servicios Avanzados, y también José Manuel del Barco, Hola, ¿qué tal? inspector jefe de sección de informática de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burgos. Y vía videoconferencia conectamos ya con Ana Oliaga, psicóloga y directora de proyectos de Protégeles, de la Fundación de la Asociación Protégeles. Buenos días, Ana. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Lo primero, pedir disculpas porque me encantaría estar allí presente, pero nos ha resultado completamente imposible, o sea que bueno, por lo menos gracias a las nuevas tecnologías, pues aquí estamos. Vale, bueno, tenemos algún problema con el audio, pero yo creo que se escucha bien. Vamos a intentar que se escuche bien y vamos a pedirle a Ana que sea, si os parece, la primera en... Que quites el streaming, me dicen, por favor, Ana. ¿Perdona? Que quites el streaming. Tus altavoces. Yo no tengo... Que silencies tus altavoces. Pero yo no los puedo quitar. No los tengo puestos. Solo tengo puestos los cascos. Vale. Bueno, pues como decía, vamos a dar inicio a esta mesa con la intervención por parte de Ana. Así que cuando quieras, vale. Ana, por favor. Muy bien, pues un momentito que voy a compartir la pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? Muy bien, pues un momentito que voy a compartir la pantalla. No sé si podéis ver mi pantalla. Ahora mismo no. ¿Podéis ver mi pantalla? Muy bien, pues un momentito que voy a... Ahora. Creo No está así. que tienes que dar a aceptar. Ah, fenomenal, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Ana, como bien han dicho, psicóloga y directora de proyectos de la Asociación Protégeles. Y lo primero, pues nos gustaría presentarles algunos datos de un estudio que hemos realizado recientemente, lo hemos publicado en febrero, o sea que está recién hecho, y se titula Menores de edad y conectividad móvil en España. Y va pues sobre el uso que hacen los menores de edad en relación con las tablets y con los smartphones. Primero, si os parece, me gustaría presentar brevemente qué es Protégeles. Somos el Centro de Seguridad en Internet en España, somos una ONG que recibe financiación de la Comisión Europea y llevamos a cabo principalmente tres funciones, tenemos tres objetivos. El primero de ellos es una línea de denuncia, después de Policía y Guardia Civil, somos la línea de denuncia oficial de España, en la cual pues cualquier usuario nos puede denunciar cualquier contenido ilegal que se encuentre por Internet, ¿no? Como pornografía infantil, xenofobia, apología de drogas, de terrorismo, pues todos esos temas que son ilegales. Y ya nosotros, en colaboración con Policía y Guardia Civil, pues nos encargamos de retirar ese tipo de contenidos de la red. Por otro lado, tenemos una serie de líneas de ayuda llevadas a cabo por psicólogos, por abogados y por informáticos, en la cual pues cualquier padre o cualquier menor, o incluso también damos este servicio a colegios, a profesores, nos pueden llamar pues si tienen algún caso de acoso escolar, de ciberbullying, algún problema en relación con las nuevas tecnologías como sexting, que es esto de que se hagan fotos a ellas mismas y se lo envíen a su novio o algo así. Luego pues muchas veces, en muchos casos, por desgracia, estos chicos distribuyen la foto entre el resto de compañeros y se acaba difundiendo la foto de esa menor. O también tenemos una línea de ayuda de grooming, ¿no? Que es esos casos en los cuales un adulto contacta con una menor a través de las nuevas tecnologías pues con fines marcadamente sexuales, ¿no? Bien porque el objetivo final sea acabar con ese menor y cometer un abuso, o bien porque simplemente a lo mejor lo que pretende es que ese menor pues le envíe imágenes que tengan contenido sexual. Y por último, pues llevamos a cabo campañas de sensibilización, damos cobertura a toda España, en la cual pues bueno, damos conferencias de uso seguro y responsable de Internet a padres, a menores, a profesores, también formamos a Policía y a Guardia Civil, hemos formado ya diferentes comunidades y en fin, bueno, estos son un poco los objetivos y el tipo de iniciativas que llevamos a cabo en
Protégeles. A mí me gustaría compartir algunos datos de interés. Por ejemplo, en un estudio que hicimos hace tiempo, tendríamos que volver a realizarlo para ver un poco la cifra actual, pero sí hace no mucho nos salió una cifra muy alta de menores que no han recibido nunca ningún tipo de formación sobre cómo hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas veces estamos dejando a los menores delante de las nuevas tecnologías, de móviles, de ordenadores, de tablets, etcétera, y no les hemos dado pues una serie de pautas, de normas, de cómo tienen que proceder para hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías y que no se metan en problemas, ¿no? Porque es verdad, y ahí está Policía y Guardia Civil presentes, pues evidentemente podrán ratificarlo, que tenemos a muchos menores en España pues cometiendo ciberdelitos y en muchas ocasiones sin ni siquiera estos menores sabían que estaban cometiendo un ciberdelito, ¿no? Lo cual es algo pues desde luego muy llamativo y da cuenta de que estos menores no han recibido ningún tipo de formación. Por otro lado, un par de datos ya más relacionados con el estudio. En España somos el país que mayor penetración tiene de smartphones en Europa. Fíjense, ¿no? Un 66% de la población española pues tiene un smartphone en sus bolsillos, lo cual pues es una cifra muy alta. Y también, pues el año pasado, por dar también otra cifra en relación con las tablets, se vendieron 7 millones de tablets solamente en España, ¿no? También esto da cuenta del auge de este tipo de dispositivo. Bien, por otro lado vamos a pasar a explicar un poco qué es la brecha generacional. Esto es un fenómeno que nosotros desde Protégeles pues le hemos dado este nombre, gracias. Y es porque es la primera vez en la historia de la humanidad que los menores saben más de un tema que sus propios padres, ¿no? Fíjense, esto es algo que jamás había ocurrido y desde luego puede tener unas repercusiones. Ya podemos ver alguna de estas repercusiones, como por ejemplo que algunos menores no ven a los adultos como un referente en todas las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Es decir, nosotros diariamente en Protégeles estamos viendo cómo hay menores que están teniendo un problema pues de ciberbullying, un problema de sexting o algún problema en relación con las nuevas tecnologías y no se lo han contado pues a sus padres o a un profesor de confianza por miedo a que sus padres le van a castigar sin el móvil y ya está, o que no le van a saber comprender, o que incluso en muchas ocasiones los menores nos trasladan que es que piensan que sus padres no saben de las nuevas tecnologías, pues que no van a saber cómo ayudarles, ¿no? Cuando esto por supuesto es algo que es rotundamente falso y además a lo mejor ellos sí que saben más en general de las nuevas tecnologías, pero desde luego no tienen la experiencia que tiene un adulto a la hora de que si surge un problema nosotros sabemos dónde acudir, cómo solucionarlo y tenemos unas habilidades que evidentemente los menores no tienen. O sea que esto es algo importante y además los menores saben mucho de nuevas tecnologías pero no saben de seguridad en esas nuevas tecnologías, ¿no? Y es ahí donde los adultos pues evidentemente podemos coger esa ventaja. Bien, vamos a pasar a ver un poquito pues datos más concretos del estudio. Es un estudio que se ha llevado a cabo en España. La muestra son 1.800 niños y adolescentes que van desde los 11 a los 14 años. Y pues bueno, es un poquito el esquema que vamos a seguir a lo largo de esto, ¿no? Primero vamos a ver la edad, los usos que dan y ya nos meteremos en temas de aplicaciones. Bien, en relación a la edad de inicio, sí que es verdad que estamos detectando pues que cada vez los menores acceden mucho más pronto a las nuevas tecnologías. Fijaos, ya tenemos niños y nos reportan casos de niños que con 12 o 13 años pues ya cogen el móvil de sus padres y se les ve perfectamente cómo empiezan a pasar las fotos o a meterse en sus galerías de imágenes o a usar el móvil en general, ¿no? Es verdad que esta edad ha ido bajando, especialmente, por ejemplo, ahora los niños con 9 o 10 años, que es la edad que más o menos hacen la comunión, el regalo por excelencia para estos niños se ha convertido en un smartphone o una tablet, ¿no? Evidentemente este fenómeno sí que ha hecho pues que se acelere esa edad de inicio. Por eso tenemos ese dato que ya el 30% de los menores de 10 años tienen móvil, ¿no? Lo cual es algo pues llamativo. Según vamos aumentando la edad, fíjense que ya con 12 años el 70% de los menores ya tienen un móvil, ¿no? Lo cual es, bueno, pues muy llamativo también. Y ya con 14 años, pues en torno al 83% de los menores tienen móvil.
Bien, ¿para qué utilizan los menores el móvil? Porque nosotros en nuestros paneles de jóvenes muchas veces, pues bueno, nos han reportado casos de los niños que dicen, es que yo no sé para qué mi padre quiere un smartphone, si solo lo utiliza para llamar, ¿no? Los menores es verdad que utilizan el móvil para cualquier cosa menos para llamar. Eso es casi prácticamente uno de los últimos usos que lo dan, ¿no? Y sí que podemos verlo, por ejemplo, en la gráfica de arriba, que la cantidad tan pequeñita de menores que utilizan el móvil pues con mucha frecuencia, ¿no? Es mucho más elevado el número de menores que nunca utiliza el móvil para llamar o que alguna vez puntual pues lo ha utilizado para ese fin. Ya si nos referimos al tema de llamadas perdidas, eso de que te hagan un toque, oye, cuando llegues hazme un cuelga que ya has llegado. Bueno, pues para ahí sí que vemos una elevación que para eso sí que lo utilizan mucho más. Bien, pasamos al tema de sistemas de mensajería instantánea, pues son aplicaciones tipo WhatsApp. Fíjense que ya el 76% de los menores utiliza el WhatsApp habitualmente, ¿no? Lo cual es una cifra pues muy elevada. También, ¿para qué otras cosas utilizan los menores el móvil? Pues hacer fotos y vídeos. Algunos, aquí sí que tenemos una diferencia porque las columnas que están en verde son los niños de 11 a 12 años y las columnas que están en azul son los menores que tienen 13 y 14 años. Y sí que vemos una diferencia bastante marcada, ¿no? El 30% de los menores de 13 y 14 años nunca ha publicado una foto, sin embargo esa cifra pues sube mucho más cuando hablamos de los niños más pequeños de 11 a 12 años. Pero ya entre bastantes veces y muchas veces, pues ya vemos que un 23% de los menores publica habitualmente fotos en internet y el 33% lo ha hecho al menos alguna vez. Pues por eso es importante pues formar a los menores sobre qué tipo de fotos es conveniente que suban, cuáles no son convenientes y enseñar a los niños pues a discriminar, ¿no? Y así poder evitar pues futuras ocasiones y futuros problemas relacionados con el sexting, por ejemplo. También este dato estaba claro, a través de su móvil acceden a sus redes sociales. Fíjense también que aquí se nota que con la edad pues lo utilizan muchísimo más, ¿no? El 46% de los menores lo utilizan muchas veces y ya si vamos a los niños de 13 y 14 años pues ya vemos que está en torno al 70%, ¿no? Lo cual pues es una cifra que ha de esperar. Bien, también el 50% de los menores utiliza su móvil para jugar a videojuegos online, aplicaciones que se descargan, que son pues eso, para jugar. Pues esto también era un resultado que cabía esperar. También los menores utilizan el móvil pues como un dispositivo para escuchar música. Esto es algo que es muy habitual entre los menores y también, fíjense que esto antes, en la gráfica de la derecha, vemos que también utilizan su móvil para navegar y para buscar información por la red. Este dato en estas cifras ha subido muchísimo en los últimos años. Antes no utilizaban tanto el móvil para buscar información, pero ahora sí. Por eso es importante, como marca la flecha de abajo, que tengamos que los menores tengan instalados en su móvil un sistema de filtros de contenidos, porque si no a través de su móvil van a poder acceder a todo tipo de contenidos, ¿no? Y desde luego no es necesario decir que en internet hay gran cantidad de información y muchos de esos contenidos no son para nada en absoluto pues apropiados para los menores, ¿no? Ya no solo los contenidos ilegales, por supuesto, sino todos esos contenidos que no son ilegales, es legal que estén ahí en la red, sin embargo no son para nada adecuados para los menores, ¿no? Pues como páginas pro anorexia y pro bulimia, no me quiero mucho centrar en ese tema, pero bueno, si buscan o requieren información, pues sí que tenemos una web sobre ese tema para ampliar la información. Temas de violencia, de pornografía de adultos, ¿vale? Que sí que nos reportan muchos casos de menores pues que acceden por ejemplo, esta semana nos ha llegado un caso de una mamá que decía que su hijo que está en tercero de primaria, pues que le ha pillado en el móvil accediendo a pornografía de adultos, ¿no? Evidentemente pues llevado a cabo por la curiosidad típica de esas edades, pero esto da cuenta de lo importantísimo que es tener un sistema de filtro de contenidos instalado pues en todos los dispositivos que tengan conexión a internet. Bien,
Vamos a pasar al tipo de aplicaciones que utilizan y que se descargan los menores. Cuando les preguntamos que si se han descargado alguna aplicación, pues evidentemente el resultado es tremendo, ¿no? El 92% de los menores entre 11 y 14 años se descarga pues frecuentemente aplicaciones, y cuando les preguntamos si esas aplicaciones son gratuitas o son de pago, también la gran mayoría se descarga aplicaciones exclusivamente gratuitas, pero sí que podemos ver un porcentaje que indican que ambas tipos de aplicaciones, es decir, un 7,5% de los menores se descargan aplicaciones tanto de pago como gratuitas, y esto es algo que es importante pues hacer una especial mención, ¿no? Porque los padres a través de los ajustes del móvil sí que pueden regular esto, y sí que nos han reportado ya casos de menores que se han descargado aplicaciones que en un principio eran gratuitas, y luego dentro de ese juego pues puedes comprar gemas, comprar diamantes, hacer cuestiones que luego son de pago, ¿vale? Y sí que nos han llegado casos pues de a papás que les han llegado facturas francamente con una cuantía muy elevada, precisamente por este tipo de problemas. Por esto es algo también muy importante regular para que esto nunca pase. Bien, también hay otra cuestión importante. Cuando les preguntamos a los menores si tienen el GPS de su móvil encendido o apagado, pues nos hemos encontrado con que un dato alto no saben si lo tienen o no encendido, o incluso algunos indican que siempre lo tienen encendido. El problema de tener el GPS del móvil siempre encendido pues es algo que es importante llamar la atención. Primero, por la cantidad de batería que nos gasta si lo tenemos permanentemente encendido, ¿no? Eso para empezar. Pero para seguir, si yo tengo el GPS encendido y hago una foto, dentro de esa foto hay una información que se llaman metadatos, no quiero meterme y ser muy técnica, pero bueno, dentro de esos metadatos, pues una persona podría saber el lugar exacto en el cual se sacó esa foto. Imagínense las repercusiones, por ejemplo, de una niña que esté hablando pues con alguien que haya conocido por internet y que esta persona le diga, ay, mándame una foto, y la niña, si le envía la foto y la ha hecho con el GPS encendido, ese chico o ese señor, imagínense, pues podría saber el lugar exacto en el que esa niña estaba en el momento de tomar la foto, ¿no? Y si esa niña estaba en su casa, pues ya esta persona puede saber dónde vive esta niña, ¿no? Y evidentemente las consecuencias de esas pues pueden ser, es decir, un 25% de los menores está adoptando una práctica de riesgo al tener el GPS permanentemente encendido, ¿no? Esto es algo pues que es importante. Bien, por otro lado, es verdad que hay muchas aplicaciones que cuando nos las descargamos, pues, ay, perdona, o sea, que me había... Tenemos que ir acabando, ¿vale, Ana? Sí, justo voy a ir acabando. Gracias. Hay muchas aplicaciones que cuando nos las descargamos nos solicitan una serie de permisos que en muchas ocasiones pues son abusivos, ¿no? Por ejemplo, en un caso de una aplicación de estas que es una linterna que activa el flash, hay aplicaciones que cuando las vas a descargar te pide una serie de permisos que no tienen nada que ver en principio con esa aplicación. Por ejemplo, nos puede solicitar que si le autorizamos a que accedan a nuestra agenda de contactos, que si le autorizamos a que accedan a nuestra ubicación GPS, en fin, una serie de permisos que desde luego son un riesgo. Sí que aquí en esta gráfica pues podemos ver cómo hay una serie de menores pues que sí que reconocen que se han descargado aplicaciones que acceden a su información personal. Es verdad que vemos un número elevado de menores que dicen que no, pero porque realmente no saben que hay aplicaciones que están accediendo a su información personal. Por ejemplo, esta cantidad de niños que decían que no, todos tienen descargados WhatsApp, por ejemplo, y WhatsApp es una aplicación que ya lo ponen sus permisos, acceden a nuestra información personal. También es llamativo que hay menores que no se han descargado alguna vez alguna aplicación porque consideraban acceder a su información personal y esto iba a ser un riesgo, ¿no? Incluso hay menores que han descargado aplicaciones porque porque se han enterado de que podían ser un riesgo para su seguridad y para su privacidad. Y ya para ir terminando, pues fijaos en este caso
esto fue llamativo, porque fíjense la cantidad de menores que ha buscado alguna vez información sobre cómo proteger sus datos personales y su privacidad online, ¿no? Es decir, los menores están aquí resaltando la necesidad que tienen de formación y evidentemente si no reciben esa información ellos consideran que es importante y van ellos en busca de esa información, ¿no? Por eso es algo importantísimo poder formar a los menores pues en todo este tipo de cuestiones. También lo último que me gustaría es poner pues la última diapositiva para que todos podamos la web de Protégeles y nuestra línea de ayuda, por si al caso alguna vez alguien tuviese algún tipo de dificultad o de problema, pues que ya sepan que estamos completamente a su disposición y como he dicho antes, de forma completamente gratuita. Nada más, muchísimas gracias. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu aportación. Voy a pedir, por favor, un fortísimo aplauso. Ya que además es algo más complicado estar vía videoconferencia en un acto de estas características. Recordaremos esa dirección www.protegeles.com, donde todos ustedes pueden consultar los datos del estudio que Ana Oliaga nos ha presentado. Ana, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, recuperamos ahora el sonido directo y la presencia directa, que yo creo que se agradece también, pero creo que era una buena oportunidad el conocer algunos de los datos de este estudio, datos, por otro lado, muy interesantes que nos ayudan a hacernos una idea de cómo está el asunto en torno a la seguridad en Internet, sobre todo relacionada en este aspecto con los menores, que debe ser quizás en este momento lo que más nos preocupe. Voy a darle la palabra, tenemos aproximadamente unos 30 minutos para ambos y para permitir también, si es posible, alguna pregunta del público. Así que no sé si en 12 minutos podemos más o menos trasladar las primeras impresiones, así luego tenemos algo de tiempo para después. Voy a darle la palabra, según el orden establecido en la mesa, a Carlos García, técnico especialista de seguridad del Centro Regional de Servicios Avanzados, bajo una primera pregunta que sería si son seguras nuestras comunicaciones. Carlos, por favor. Buenos días a todos. Bueno, pues en principio, como todas las preguntas complicadas, no tienen una respuesta trivial. De manera que, efectivamente, si alguien me pregunta a mí si las comunicaciones son seguras o no son seguras, a ver si consigo darle aquí al... Vale, si alguien me pregunta a mí si las comunicaciones son seguras o no son seguras, pues yo le voy a decir, mire, las comunicaciones no son absolutamente seguras. Las comunicaciones pueden llegar a ser razonablemente seguras o claramente inseguras, y eso va a depender de muchas cosas. En cualquier caso, además, la seguridad siempre es un término relativo, por lo tanto, usted pondere el riesgo frente al beneficio, como lo hace en todas las cuestiones relativas a la seguridad, ¿vale? Entonces, digamos que esto se aborda desde varios puntos de vista. ¿La tecnología que usamos es segura? Pues vamos a ver, es decir, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Internet introduce un concepto que yo creo que es específico de Internet, en el que las distancias desaparecen. Nuestro posible amenazante o nuestra posible amenaza, digamos que se beneficia de Internet porque la distancia no importa. Cuando nosotros, por ejemplo, nos protegemos para evitar un atraco o para evitar un accidente de tráfico, lo hacemos en un área determinada. Y digamos que quien puede, por ejemplo, atacarnos es un conjunto de personas por nuestra cercanía. Bueno, pues en Internet las distancias no importan. A un señor que está en Rusia, a un señor que está en Brasil o a un señor que está en Tombuctú le cuesta exactamente lo mismo acceder a nuestros sistemas. Internet, por otra parte, es bastante más vieja de lo que la gente se cree. Es decir, Internet... aquí en España la conocemos desde mediados de los años 90 de forma popular, pero Internet tiene más de 50 años. Y eso significa que en Internet tienen que convivir protocolos y tecnologías de muchas épocas distintas y no todas hechas con los mismos criterios de seguridad. Por lo tanto, Internet arrastra, y luego lo veremos más concretamente, algunos protocolos y algunos elementos importantes.
Cierto es que en estos tiempos han avanzado mucho, sobre todo lo que es la criptografía o la criptología en general, que sería la criptografía más el criptoanálisis, ha avanzado mucho, pero fíjense ustedes en esta anécdota que les voy a contar. En el siglo XIX un señor que se llamaba Kirchhoff estableció los principios de criptografía militar que nosotros entendemos como los 6 principios de Kirchhoff. Esto lo hizo hacia 1880 y pico, algo así, no recuerdo exactamente la fecha. Había uno de ellos que decía que todos los algoritmos de cifrado, para que fueran buenos, debían de ser públicos y conocidos. Pues miren ustedes, yo tuve la oportunidad de participar en lo que es el desarrollo del GSM, de la tecnología GSM, que básicamente ha sido la tecnología preponderante en nuestros teléfonos, y cuando se desarrollaron los protocolos de seguridad de esa tecnología, no se aplicó este principio tan básico. Es decir, se utilizaron unos protocolos hechos a medida, propietarios, y se pensaba que un protocolo oscuro, un protocolo que no conocía la comunidad de especialistas, era un protocolo más seguro. Bueno, afortunadamente, no solo la tecnología, sino la doctrina también va mejorando. Pero lo que ocurre es que en las TIC se produce, digamos, un fenómeno curioso, y es que gran parte del pastel se reparte en muy pocos. Todos conocemos el caso de empresas como Google o como Microsoft. Microsoft en la década de los 70 era una pyme, es decir, luego se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo. Apple es una empresa que nació en un garaje y hoy es una empresa que por cotización de sus acciones es la empresa más valiosa del mundo. Es decir, las empresas tecnológicas crecen muy rápido, y eso significa que en este mundo el pastel se reparte muy desigualmente, es decir, unos pocos se llevan una parte muy importante del pastel y muchos se llevan una pequeña porción del pastel. ¿Y eso en qué se traduce? Pues mire, señores, se traduce que aunque haya tecnologías buenas, luego esas tecnologías no se llevan a la práctica, no se implementan adecuadamente. ¿Por qué? Porque las personas que han de implementarlo no disponen de los medios, no disponen de los conocimientos. Luego es cierto que, por ejemplo, en el mundo de los TIC hay muchos estándares, pero yo creo que hay demasiados estándares. Es decir, la estandarización en el mundo de las TIC es una sobreestandarización y eso es perjudicial. Y luego, lógicamente, el hecho de que la tecnología progrese y mejore, pues digamos que aplica esto que digo yo, ¿no? El acero que fortalece nuestro escudo, pues también fortalece la espada de nuestro enemigo. Lo que para nosotros es una ventaja, también lo es para nuestro enemigo. Entonces, bueno, cierto es que estamos con una tecnología razonablemente segura según para qué. Por ejemplo, el otro día leí un artículo en el que los silos donde se encuentran los misiles nucleares de Estados Unidos no tienen ningún tipo de comunicación digital con el exterior, y los ordenadores que utilizan son ordenadores de la década de los 70 con disquetes. Bueno, quizás a lo mejor ese aislamiento es una medida de seguridad. En cualquier caso, lo importante es no abordar solo la seguridad de nuestras comunicaciones desde el punto de vista tecnológico. Para mí hay un aspecto que es mucho más importante. Cualquiera de ustedes, cuando han venido aquí, ¿han tomado alguna precaución para evitar que les pegaran un tiro en la cabeza? Yo particularmente no, y no lo suelo hacer habitual. Si esta conferencia hubiera venido a darla, estuviésemos en Kabul y hubiese venido a dar esta conferencia en Kabul, les aseguro que hubiera tomado medidas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces la protección que tenemos nosotros viene dada de un ordenamiento jurídico y de unos medios para que este ordenamiento jurídico se cumpla. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la principal dificultad que arrastra Internet? Pues mire, que es que Internet no conoce fronteras. A Internet eso de los estados no le gusta nada, y Internet, con perdón de la risa, se descojona de lo que dice un juez en un país o del ordenamiento jurídico que hay en otro país. Con lo cual significa que los delitos, para perseguir esos delitos, muchas veces tenemos la, digamos, dificultad de la propia globalidad, de que nuestros sistemas de garantías, nuestras leyes son muy diferentes, de que incluso hay estados o hay zonas donde se es muy indulgente con la tecnología porque eso les proporciona un cierto digamos, negocio, unos ciertos beneficios. Y luego incluso es más. ¿Y qué ocurre cuando realmente la amenaza no viene del malo? Es decir, cuando la amenaza viene del bueno. Todos ustedes conocen las noticias de la NSA. La Ley General de Telecomunicaciones reconoce la interceptación legal. Sí que es cierto que, por ejemplo, en países como España hay muchas garantías para poder realizar una interceptación legal, pero no es menos cierto que, si ustedes han leído con cierto detalle, hay un virus que se llama Stuth, que es un virus con una tecnología complejísima, que miren por dónde ese virus fundamentalmente tenía dos características. Una, que se podía replicar de una forma totalmente silenciosa, de una forma muy difícil de detectar por los sistemas antivirus, por toda la tecnología que tenemos ahora. Y dos, que curiosamente cuando uno lo analizaba iba dirigido a
atacar un dispositivo de Siemens, que es un dispositivo que se utiliza en tecnologías industriales, en máquinas industriales, y que curiosamente era el mismo dispositivo que tenían la mayor parte de las centrifugadoras que estaban usando en Irán para enriquecer uranio. Bueno, pues con todos mis respetos, blanco y en botella, ¿no? Bueno, pero además hay una cuestión más importante, porque aunque tengamos un marco que nos protege, luego hay que preguntarse si nosotros realmente estamos preparados. Es decir, porque en el fondo gran parte de la seguridad en las comunicaciones va a depender de lo que nosotros hagamos. Miren, señores, los chollos no existen. Es decir, si usted coge su teléfono móvil y le jailbreakea o le desprotege, y lo hace usted porque puede bajarse muchas aplicaciones gratis, luego usted no se queje. Es decir, si usted tiene en su PC todo el software sin licencia y es un software sobre el que no tiene ningún tipo de garantía, luego no se queje. Es decir, si usted se encuentra por internet una oferta de un iPhone a 20 euros, pues no sé, mosquéese por lo menos, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación muchas veces es que nos gusta mucho la tecnología, pero realmente no somos conscientes de que la tecnología forma parte del mundo en el que vivimos, no es un mundo virtual, ni muchísimo menos, es un mundo real, con las mismas características, y está llena de ciberdelincuentes, que en realidad son delincuentes, y estos delincuentes además son como son la mayoría de los delincuentes, es decir, son zafios, son agresivos, por supuesto no son compasivos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que ser conscientes de que realmente esta tecnología que tenemos nos puede suponer una amenaza. Y aquí entra además qué es lo que estamos haciendo socialmente para ser conscientes de esta situación. Joder, todo el mundo es consciente de que hay que enseñarle a un niño a cruzar un semáforo o de que hay que enseñarle a cruzar un paso de cebra. ¿Por qué no somos igualmente conscientes de que hay que enseñarle a usar un ordenador o una tablet con prudencia y con seguridad? Y luego hablemos un poco, voy a intentar ser muy rápido, de nuestros dispositivos. Fijaros, ahí he puesto 3 dispositivos. Un ordenador, que es el dispositivo que tradicionalmente hemos usado para conectarnos, un smartphone que entra dentro de esa nueva generación de dispositivos, y luego me he permitido poner un cajero, porque además me hacía mucha gracia el pie de foto, que decía, yo también rezo cuando voy a un cajero. Bueno, hay una cosa importante. Los smartphones que llevamos nosotros, es decir, los PCs, son dispositivos con una tecnología, digamos, que ha ido evolucionando mucho, pero que viene desde el año 1982 y que por lo tanto se concibieron sin pensar específicamente en este entorno en el que nos estamos, y han sido en muchos casos, vamos a decir, que los dispositivos más vulnerables. Los smartphones ya nacieron con una visión diferente, y desde luego si en un smartphone solo instalamos aplicaciones que o bien vienen del App Store o del Google Play, que tienen un cierto nivel de certificación, pues tenemos ciertas garantías. Pero permítanme contarles otra anécdota. Cuando apareció el iPhone 2, que era una bomba, nosotros estábamos trabajando para una entidad financiera y quería sacar un cliente, una aplicación para Apple, para un broker online de derivados financieros muy complejo. Bueno, el proceso de certificación de Apple era durísimo. Nosotros queríamos ser los primeros a adelantarnos y era un proceso de certificación durísimo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando a los pocos días nos encontramos una aplicación que retiraron a los pocos días en el App Store, que se titulaba la aplicación I'm Rich. Era una aplicación que valía 1.000 euros o $1.000, y que lo único que servía era para poner un punto rojo en la pantalla, en nuestra pantalla, donde ponía I'm Rich. Bueno, no sé si algún incauto pagaría $1.000, pero eso nos puso de manifiesto que ese sistema de certificación de aplicaciones a lo mejor no era tan fuerte como pasaba. Y luego, ojo, tengamos en cuenta otra cosa, y una cosa muy importante es que no solo se conectan ordenadores, no solo se conectan dispositivos móviles. Es decir, hay una gran cantidad de dispositivos en nuestro alrededor, y esos dispositivos, digamos, que también pueden ser un vehículo, digamos, contra nosotros. También pueden poner en amenaza nuestra seguridad. ¿Qué hablar un poco sobre las redes? Pues en general Internet es una red que está formada de muchas redes, y estas redes utilizan mucha tecnología, ¿no? Yo he puesto aquí a Nikola Tesla. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y es uno de mis personajes favoritos, y a este señor le gustaba trabajar mucho con las leyes de Maxwell, con el electromagnetismo. Bueno, piensen ustedes que cuando las redes utilizan algo etéreo como las ondas de radio, están, digamos, que sufriendo algún riesgo. Un teléfono fijo utiliza una tecnología muy antigua, la mayoría de los teléfonos fijos, aunque eso está cambiando, y son relativamente fáciles de pinchar. Incluso técnicamente, si uno tiene acceso a la línea, aunque sea por fuera y tal, es una cuestión pues casi trivial, que la sabría hacer pues muchísimas personas. Pinchar, por ejemplo, una red de telefonía móvil es una cosa bastante más compleja.
Pero, sin embargo, es curioso, las redes de telefonía móvil utilizan una cosa que se llaman estaciones base. El protocolo para comunicarnos entre los teléfonos móviles y las estaciones base es razonablemente seguro, pero muchas estaciones base se conectan a la red a través de unos enlaces de radio. Bueno, pues curiosamente esos enlaces de radio no son tan seguros. Entonces, bueno, nuestras redes son un poco ubicuas. Y hablemos un poco de los servicios. A mí sí que me gustaría decir que estamos ahora usando servicios muy variopintos, y algunos servicios, por ejemplo, como el correo electrónico, tienen muchos años de historia y están basados en unos protocolos que, por compatibilidad, para que nuestro correo pueda llegar a todo el mundo, son muy antiguos. Sepan ustedes que el correo electrónico es lo que nosotros llamamos un medio que no es fiable, porque eso significa que puede llegar o no nuestros mensajes, no es seguro, porque eso significa que alguien en el camino puede interceptar nuestros mensajes, y que además no está autenticado, es decir, que no nos creamos cuando un correo electrónico viene con un remitente, porque eso es facilísimamente, se falsifica muy fácilmente. ¿Qué pasa con Internet? Pues mire, Internet hay publicadas aplicaciones, por ejemplo las de los bancos, y esas aplicaciones pueden llegar a estar bien, pero de alguna manera, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que puede no estar bien es nuestro PC. Yo recuerdo no hace muchos años, pues 15 años, cuando se empezaban a implantar las bancas electrónicas, implantando una banca electrónica en una entidad financiera de Burgos, pues que uno de sus directores me decía, bueno, pues es que esto entonces es inexpugnable. Y yo le decía, no, y no podéis hacer nada inexpugnable. Digo, no, porque no tenemos control del PC. Digo, imagínate que alguien pone en el PC un software o un dispositivo que nosotros llamamos keylogger y que va interceptando lo que usted teclea de forma transparente para el usuario. Bueno, pues en algún momento interceptará las claves. Entonces, vamos a decir que en la web tenemos muchas aplicaciones, tenemos muchas tecnologías, algunas son razonablemente seguras y otras claramente son inseguras, sitios para bajarse y tal. ¿Qué hablar del WhatsApp o de la mensajería instantánea que tanto nos gusta? Pues de alguna manera hablar que depende un poco para qué lo usemos. El WhatsApp nació, digamos, pensando un poco en el usuario, en la inmediatez. Lo que no es menos cierto es que sí que ha evolucionado a lo largo de su corta vida teniendo en cuenta la seguridad. Utiliza, por ejemplo, un protocolo de cifrado, que es el RC4, que hoy se considera que es un protocolo razonablemente no seguro. Pero, por otra parte, el esfuerzo de hacer un criptoanálisis de ese protocolo, es decir, de que alguien coja nuestras comunicaciones cifradas y las descifra, es suficientemente grande, salvo que, claro, nos vaya la vida en ello, es decir, sea una cuestión importante. Entonces, yo pienso que ahí, si usamos WhatsApp razonablemente y para cuestiones personales sin demasiado interés, pues es una cosa razonablemente segura. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es muy importante es que seamos conscientes de que la seguridad en nuestras comunicaciones depende mucho de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que todos hagamos un esfuerzo en formarnos y en enterar los medios que tenemos a nuestra disposición. En la policía, en el Cuerpo Superior de Policía, en la Policía Nacional, hay recursos en sus sitios web. En Inteco, en el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, hay unos cursillos que me parecen estupendos para usuarios sobre cómo usar un teléfono móvil. Yo realmente les invitaría a todos ustedes a que, digamos, se introdujeran en esos temas. Igual que, por ejemplo, a nadie se le ocurre hacer un gran viaje sin tomar unas mínimas precauciones y mirar en nuestro coche si cumple unos requerimientos mínimos de seguridad, pues intentemos hacer lo mismo con nuestras comunicaciones. Pues bueno, muchas gracias, porque de alguna manera no sé si poner la presentación porque... Bueno, yo pensaba que no se iba a atrever a pasarse unos minutos, puesto que la policía venía después, pero no ha importado. Así que vamos a dar ahora paso a José Manuel del Barco, como les decía, inspector jefe de la sección informática de la comisaría de Burgos. Así que, José Manuel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Tenía una presentación preparada, pero por el poco tiempo que queda y porque seguramente son más interesantes a lo mejor las preguntas que nos pueden hacer después, yo represento, pues eso, la investigación de ese lado oscuro de la red, de Internet. Muchas de las cosas que venía a hablar, pues Ana Oliaga ha hablado sobre los aspectos de los menores, con la utilización de las nuevas tecnologías, de los smartphones, la mala utilización, que pueden ser víctimas y pueden ser autores de delitos. Pero como ya ha hablado ella, y lo ha explicado muy bien, yo me voy a centrar más en la investigación de los nuevos delitos, las nuevas formas de investigación de estos delitos. El otro día di una charla y a través de Twitter decían Polis y Cacos 2.0. Sí que es cierto que todos los delitos o la mayoría de los delitos que se cometen en el mundo real se están cometiendo ahora en Internet. ¿Por qué? Porque da dinero. Las organizaciones delictivas han visto que realizar delitos a través de Internet es más cómodo, es más limpio, es más difícil de investigar
lo que decía antes, hay paraísos digitales donde no hay una normativa específica de persecución de estos delitos, porque llegar hasta allí a través de comisiones rogatorias o de investigaciones, pues llegamos a un punto sin retorno o que no nos responden, y han visto que es mucho más fácil y que incluso los beneficios económicos ahora del cibercrimen, de los delitos con las nuevas tecnologías, es casi superior al narcotráfico. Y no estamos hablando de una delincuencia que atacan a grandes bancos, estamos hablando de pequeña delincuencia, de microestafas, de compraventas que no llegan a buen término. Y quería hablar, por bajar un poco más al terreno concreto, una comisaría como la de Burgos, pues tiene un grupo de delitos tecnológicos que tienen un volumen de trabajo muy grande. ¿Por qué? Porque cada vez se cometen más delitos utilizando las nuevas tecnologías. La penetración de menores y de adultos en las nuevas tecnologías, la utilización de Internet para entrar para el comercio electrónico, para entrar en la banca electrónica, pues cada vez es mayor. Y los delincuentes lo han visto. ¿Y qué utilizan? Pues utilizan una cosa que se llama ingeniería social. Ingeniería social es intentar que el usuario de Internet tenga una actuación para conseguir ellos algo. El phishing, el farming, se podría hablar de cantidad de delitos, de formas delictivas, pues requieren la actuación del usuario de Internet. Y a veces, lo que hablaba, no se tiene ese sentido común muchas veces para actuar en Internet. Se ven ofertas de empleo, pues ahora, sobre todo en épocas de crisis, pues que son totalmente fraudulentas. Compraventa, alquiler de pisos, compraventa de pisos, pero incluso compraventa de iPhone. Antes decía que si te ofrecen iPhones a 17 euros, pues hasta en eso avanzan. Ahora te les ofrecen a 200, a 250 euros. ¿Para qué? Para que veas, para que no creas que es una estafa. El 80 o el 90% de la gente ve que un iPhone a 17 euros, por mucho que te lo maquillen con ingeniería social de que si es de una subasta, que si es de cualquier cosa, pues mucha gente no pica. Pero si te lo ponen a 200 euros dices, bueno, puede que sí, voy a pinchar aquí en el enlace solamente para ver de qué se trata. Y muchas veces se pincha en un enlace y te están, ya empieza ahí la estafa. Te redirecciona el DNS del ordenador para que la próxima vez que accedas a ciertas páginas en realidad estás accediendo a otro tipo de páginas. La verdad es que la ingeniería social afecta a todos. Depende también de la educación de las personas, pero a veces la gente pica por auténticas tonterías, pero otras veces, y esto ha llegado a Burgos, te ofrecen sacar unas divisas de un país que está en guerra, de Siria, de Libia, de Nigeria, las cartas nigerianas. Pues la gente recibe el correo, dice, hombre, si me voy a llevar un 5% de esta cantidad, bueno, pues voy a reenviar el correo, voy a dar mi cuenta de crédito, voy a dar... Y la gente sigue picando. Y la comisaría de Burgos recibe ese tipo de denuncias. Problemática de la investigación, porque no quiero, son pocos minutos y seguramente la gente tiene preguntas que hacer. Problemática de la investigación de estos delitos tecnológicos, tanto del phishing, el farming, como las microestafas, como las compraventas que no llegan a buen término. Pues es muy complicado, lo que decía. Internet no conoce de fronteras, no conoce de límites. Muchas veces, si bien es cierto que se investiga el 100% de las denuncias que llegan a comisaría y que se esclarecen muchísimas de las denuncias, muy pocas acaban en detención de los autores o de los culpables. Y lo que hablábamos antes en los prolegómenos, a veces es como matar moscas a cañonazos. A veces inviertes tiempo y medios en eso, en declarar que el culpable está el servidor en Kuala Lumpur, en Singapur o en donde sea, y que no se puede llegar al usuario final, que es el que ha cometido la estafa. Sí que hay algunas, por ejemplo, el phishing más famoso y que ha afectado a muchísima gente, en Burgos a cantidad de gente, es la falsa página de la policía, que luego fue de la agencia tributaria, de la SGAE, de muchos, pues esa estafa, que no dejaba de ser un troyano, un virus, que se activaba y que te bloqueaba el ordenador, pues cantidad de gente pagó 100 euros en Burgos. No estoy hablando de Madrid
En Burgos hubo cantidad de denuncias por esa estafa y consiguieron cientos de millones de euros con esa estafa en todo el mundo. Tenía sus variantes en todos los países. Al final, la Brigada de Investigación Tecnológica, con los aportes de todos los grupos de delincuencia tecnológica de todas las ciudades, se consiguió detener al culpable, que era un ciudadano rumano. Pero no se consiguió al final casi ni el dinero ni nada. Pero uno se pregunta, ¿qué le hace a un usuario pagar 100 euros en la red porque le acusan de meterse en páginas de contenido pornográfico? Pues esa ingeniería social, la gente se lo cree, pica, mete los 100 euros y el virus sigue existiendo y vuelve otra vez a infectar el ordenador. Más problemática de la investigación, que muchas veces no son delitos, son faltas. No sé si saben que la diferencia entre un delito y una falta son los 400 euros. Pues muchas estafas no llegan a 400 euros, con lo cual denuncias, lo esclareces y aunque hallases el culpable no le detienes porque es autor de una simple falta. La legislación tampoco favorece porque muchas veces estamos hablando de que se necesita autorización judicial para contactar con los proveedores de servicios de Internet. Al final, si el servidor está en un país extranjero, necesitamos una comisión rogatoria para que nos den información otro país o que un juzgado de otro país efectúe una serie de actos. Y muchas veces, yo siempre pongo el ejemplo, en Ohio llega una comisión rogatoria de un juzgado de Burgos por 350 euros, directamente ni lo abren, ni lo contestan. Y muchas veces llegamos a eso, a ese punto sin retorno en el que se esclarece el delito, pero no se detiene a los culpables. Y por no extenderme más, porque estoy convencido de que tienen muchas preguntas, tanto para Carlos como para mí, simplemente eso. El sentido común, y eso lo hablábamos antes también, los límites que hay muchas veces en el mundo real, todos les cumplimos. No pasamos el semáforo en rojo, no salimos desnudos a la calle, no hablamos con extraños, no damos nuestra libreta de crédito al primero y nuestro DNI al primero que encontramos. Eso lo tenemos clarísimo. Pues esos límites luego, en el mundo virtual, nos les saltamos todos. A veces hablamos que se los saltan los menores. Se los saltan los menores, los adultos y todo el mundo. Dan su número de cuenta de crédito, se meten en sitios donde no se tienen que meter, dan sus datos privados, acceden a sitios que se ve claramente que les van a conducir a tarifaciones de pago, pero se les saltan, se creen que no va a pasar nada, que es medio anónimo. Pues hay que tener muy claro esos límites. Ana lo decía antes, que se da mucha formación a los jóvenes. La policía tiene, en colaboración con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Educación, un plan director para la seguridad escolar en el que se dan charlas a padres y alumnos sobre el buen uso de las nuevas tecnologías. Y no me quiero extender más, que seguramente hay muchísimas preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Iba a decir, espero que muchísimas no sean, porque estamos a punto de que sean las 2. Además, os habéis explicado los tres con una claridad pasmosa y con un lenguaje, yo creo que muy asequible para todos. Pero sí que podemos dar algún minuto para si hay alguna pregunta, alguna intervención, si queréis alguna aclaración. Sí, allí en última fila. También me tengo que explicar, es que ha venido una norma de la Dirección General de la Policía que cualquier intervención, cualquier charla, cualquier actuación en medios de comunicación hay que ir uniformado y que se dé la marca policía. Pues influye claramente en las investigaciones, porque el 100% de las investigaciones por los delitos de nuevas tecnologías se basan en lo que nos dan los proveedores, en que conserven esos logs, que conserven todos esos datos.
No teniéndoles, la investigación se limita muchísimo y por supuesto que influirá muchísimo. Todo. No quiero meterme en cosas técnicas, pero la investigación es dirección IP, aunque se enmascare la dirección IP, llegar como en los delitos normales, llegar al inicio. Todo deja rastro en la vida. Dicen que no hay crimen perfecto, pues en crimen digital tampoco es perfecto, todo deja rastro. Pero si los que guardan esos rastros les eliminan, pues obviamente para la policía, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muchísimo peor. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues no os voy a dejar. ¿Sí? ¿Cómo se solicitan esas visitas a las escuelas? No, a ver, hay dos formas claras, a través de la subdelegación del Gobierno o directamente a través de la comisaría de policía. Uno llama a la comisaría de policía y dice, quiero que mi colegio, mi instituto, mi asociación de padres, mi colectivo, incluso aquí me parece que también llamaron a comisaría solicitando una charla y no hay ningún problema. Sí que es cierto que los colegios es una lista de espera complicada. Yo creo que ya los primeros meses de todos los colegios están cogidas las charlas, pero es ya solicitarlo a través de la subdelegación del Gobierno o a través de la comisaría de policía. Se llama al teléfono y le pasan con el delegado de Participación Ciudadana. Vale, y por allí la última que había levantado la mano, por favor. Sí, no sé si lo uso. Bueno, soy Esther, simplemente era una curiosidad. Creo que no se ha hablado del tema del DNI electrónico y todo esto que, bueno, en principio ha habido campañas de uso y de implementación del DNI electrónico, pero no tengo muy claro que la gente lo usemos, me incluyo, pese a que lo intento, no tengo muy claro. Y una de las cosas, por supuesto, es el miedo, la falta de formación y demás. Yo quería preguntar únicamente si, por ejemplo, aquí en Burgos o lo que sea, ha habido alguna denuncia de tema de suplantación de identidad o cómo está ese tema. Antes hablábamos del DNI electrónico. El DNI electrónico nació como un proyecto muy ambicioso, la utilización del DNI, tanto el certificado, la autentificación como la firma digital, pero se ha quedado, creo que un pelín estancado. La utilización es muy poca. Yo sí que lo utilizo habitualmente, pero como consulta y tal. Pero se ha denotado en toda España que no se utiliza o no ha tenido la proyección que se esperaba. Ahora yo creo que hay un proyecto para reactivarlo, el DNI electrónico. Yo creo que es un medio de certificación muy seguro, el más seguro. Obviamente, como lo hace el Cuerpo Nacional de Policía, pues no podría decir otra cosa, pero muy poco utilizado. Y en cuanto a lo que dices de usurpación por la utilización del DNI, no ha habido ninguna denuncia, yo creo que en toda España, porque es que implementa unas medidas de seguridad muy importantes. Hay que tener el DNI físico, el chip, un PIN, ese PIN se puede cambiar. Es difícil. Complicado. Es complicado. Él puede hablarlo. Técnicamente, yo creo que el DNI electrónico está muy bien implementado y realmente es difícil. Hombre, no voy a decir que es imposible porque nunca puedes decir que es imposible, pero realmente es difícil falsificar un DNI electrónico. Está basado en una tecnología que es de uso común, que son lo que se llaman las tarjetas electrónicas, que a su vez dentro de estas está basada en aquellas que utilizan un estándar ISO que, bueno, hasta hoy se le considera de probada solvencia. Y dentro de ese estándar, digamos que la implementación que se ha hecho es una implementación rigurosa. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, usamos una tecnología que creemos que es segura, pero luego no la implementamos bien. Eso, por ejemplo, ocurre más con otro tipo, vamos a decir, de tarjetas identificadoras, relacionadas con servicios de transporte público, relacionadas con tarjetas a lo mejor de acceso al casco antiguo, etcétera, etcétera. Incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, las Smart Card de los bancos, aunque han mejorado sensiblemente sus tarjetas de crédito y ahora ya son tarjetas inteligentes y algunas utilizan una tecnología parecida a la del DNI, pues han evolucionado, pero no llegan al nivel, digamos, de calidad que llega el DNI. Muy bien, muchísimas gracias, tanto a Carlos como a José Manuel. Había una última pregunta, no sé si estamos en Muy tiempo. breve, por favor, porque si no nos quedamos sin posibilidad de volver a casa. En relación a esto, decir que sí, yo sí utilizo mucho el DNI electrónico, creo que avanzó mucho, porque antes había muchos problemas con los navegadores terribles, Sí. pero ahora mejoró muchísimo y no
no solamente de los navegadores, sino también hay algunas aplicaciones de firma que ya permiten firmar, por ejemplo, muchos paquetes a la vez. Porque yo como funcionario a lo mejor tengo para firmar 70 documentos y antes tenía que uno por uno, ahora ya hay aplicaciones que puedes firmar 70. No, tienes toda la razón. Ha mejorado y yo creo que se va a reactivar mucho más ahora. Hombre, y sobre todo ha mejorado muchísimo desde que Microsoft lo reconoció como dispositivo plug and play en los sistemas operativos, a raíz de Windows 7, que era el principal problema, es decir, el activar, digamos, tu ordenador. Ahora bien, el problema es que cuando eso ha ocurrido, pues ahora la gente estamos usando las tablets o estamos usando los smartphones, donde muchas veces no tenemos, la mayoría de las veces no tenemos lector de tarjeta inteligente, con lo cual es una pena, porque digamos que ese reconocimiento automático del DNI electrónico llegó un poco tarde. Muy bien, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a ambos y también a Ana, se las trasladamos, que ha sido un placer. Voy a pediros por favor que abandonéis la mesa y voy a llamar para ejercer y para proceder a la clausura de este encuentro a Ricard Faura, el secretario de la Asociación Comunidad Redes de Telecentros. Muchas gracias. Muchas gracias.